Hola a todos. En este vídeo cortito quería hacer un aviso de actualidad con respecto al curso. A este curso lo creamos en el año 2020 utilizando estas librerías que ves acá de Python que son abiertas. De particular importancia para este curso son las versiones de Scikit-learn 0.21 y las versiones de Feature Engine 0.6 que utilizamos cuando creamos el código que vas a ver acá en este curso. A partir de noviembre de 2021, este curso no va a recibir más mantenimiento. ¿Qué significa esto? Los conceptos teóricos no han cambiado, así que siguen relevantes para procesar las variables que vamos a usar en modelos de aprendizaje automático. Las librerías de Python, sin embargo, van sacando nuevas versiones. Esto significa que puede ser que algunos de los notebooks de Jupyter que mostramos en este curso no funcionen con las nuevas librerías. En este caso, no hay que entrar en pánico. Lo primero que hay que hacer es mirar la documentación de la librería, que se encuentra siempre online, y ahí te vas a dar cuenta muy rápidamente si hubo algún cambio en el nombre de algún parámetro o en la manera de importar las clases, y esto te va a permitir cambiar el código para que pueda funcionar con las últimas versiones. Si mientras cursas el curso notaste que hubo realmente algún cambio en el código y hay que actualizar o cambiar los cuadernos de Jupyter, si te animas, puedes hacer un pull request al repo con la nueva versión del código y nosotros lo vamos a poner en la rama principal del repositorio para que todos puedan acceder a esa nueva versión. Dado que el curso no va a tener más mantenimiento, vas a tener a tu disposición una comunidad online para que puedas interactuar con otros estudiantes en caso de que tengas dudas o para resolver ejercicios. Eso es todo por este vídeo. Sin más, empecemos con el curso.